Y a propósito de investigaciones, tenemos en nuestros estudios, aquí en Punto Final, al procurador Jorge Ramírez, a quien le damos la bienvenida, y a su adjunta, la doctora Silvana Carrión. El tema de fondo es que estamos a puertas de un nuevo acuerdo con una transnacional brasileña, OAS. Hasta ahora hemos escuchado de Odebrecht todo el circuito que vincula a expresidentes, autoridades, con este sistema de coimas, ¿no?, en el trabajo que hacía Odebrecht. Hoy también OAS tiene en este momento a 5 exdirectivos que se han acogido a la delación premiada. ¿Para qué? Para dar información sobre obras que también se hicieron en nuestro país. Doctor Ramírez, gracias por estar aquí. Doctora Barrios también. Muchas gracias. ¿Qué implica esto? Es decir, ¿va a ser un acuerdo en los mismos términos que se ha hecho con la empresa Odebrecht o van a haber algunas variantes? Bueno, en principio el acuerdo con Odebrecht ha tenido un efecto dominó. Ya tenemos a la empresa OAS, quien ha decidido voluntariamente hacer público la decisión de someterse a la colaboración eficaz. Tengo entendido que hay otras empresas también que siguen el mismo camino, pero se están guardando la reserva del caso. Este es un instrumento político criminal para descubrir y tener información sobre los hechos criminales y sobre todo asegurar las pruebas. ¿Implican qué? Varios casos. Implican el gobierno de Ollantumala, los gobiernos municipales del caso de Susana Villarán y Luis Castañeda Locio. Para ser claros en este sentido, ¿hay algo más? ¿El Club de la Construcción también se refiere a esta investigación vinculada a OAS? Mire, en principio yo no puedo entrar al detalle, pero los proyectos donde ha estado Odebrecht involucran a las municipalidades, a 2 periodos que usted ha hecho mención, y a la construcción de un hospital en el Cusco. Entiendo, doctora Barrios, que también... Carrión, perdón. Perdón, doctora Carrión. Sí. Entiendo también que la SUNAT ha identificado factura fantasma, que habría un intermediario que era el encargado de una especie de caja 3, ya no la caja 2, sino la caja 3, que era el que entregaba estas llamadas propinas que son en castellano coimas y sobornos. Sí, en efecto hay, entendemos, una investigación iniciada a raíz de una fiscalización efectuada por la SUNAT, que emitió un informe de indicios de delito tributario respecto a la empresa OAS y que ya se encontraría... De 32 millones más o menos aproximadamente. Sí, y que se encuentra ya en una fiscalía tributaria, ¿no? Bajo una investigación originalmente vinculadas, sí, a uno de estos proyectos que OAS ha desarrollado aquí en el país, pero como es un tema de delito tributario, lo está viendo ahorita una fiscalía tributaria. Y claro, digamos, está en la investigación y también, ustedes no me lo pueden confirmar o no, pero se habla de José Nogueira, que es el que habría sido de OAS el jefe del sector de estas coimas o propinas. Bien, me da a disculpar, pero son 5 funcionarios de la empresa. Estamos bajo el marco de la reserva, no podemos dar mayor información, solamente se sabe, y porque es público, los proyectos donde han participado. Sin embargo, estamos en una primera etapa recién. ¿Y el caso de los aportes a las campañas presidenciales también estaría o sería parte de este acuerdo? ¿O estamos hablando solamente de obras vinculadas a este periodo presidencial y las administraciones municipales mencionadas? Mi querida Mónica, lamentablemente no te puedo dar esa información porque es muy grave. Decir una información en este momento puede generar que los involucrados tomen sus medidas de aseguramiento. Ahora, la prensa también ha recogido algunas versiones y entonces ya, digamos, han salido algunas versiones en la prensa y por eso mi trabajo también es el de preguntar. O sea, ¿cuál será la importancia para que la gente sepa exactamente de un acuerdo de esta naturaleza? Muy bien, la importancia es la siguiente: se va a tener la información de los delitos cometidos, se van a tener las pruebas que van a sustentar las futuras condenas contra los funcionarios que la han cometido. Estamos hablando de delitos de gran corrupción, delitos de poder, que no son cometidos por funcionarios de segundo orden, sino de primerísimo orden. Efectivamente. Ya, y eso involucra, digamos, desde el capitán hasta el paje.
Exactamente. Y ahí solamente para complementar, los procedimientos de colaboración eficaz efectivamente tienen esta característica de ser absolutamente reservados, porque hay una primera fase en que los colaboradores entregan información, pero esa información tiene que ser corroborada. Entonces, eso toma un tiempo y los fiscales obviamente toman las medidas del caso para que no se devele la información por el mismo carácter de reserva, pero además porque necesitan corroborar la información para tomar la medida respecto a los otros altos funcionarios sobre los cuales están brindando información. ¿Cuándo va a ser esta, digamos, cuándo sería este acuerdo? ¿Cuándo conversarían con los testigos protegidos o quienes se acogen a esta colaboración? Bueno, en principio se ha programado para el mes de abril. Esto está a cargo ya de la Fiscalía. Porque usted acaba de venir de Brasil, ¿no? Efectivamente, yo he llegado el día de ayer. Estuve una conversación el día de viernes con el representante legal de la empresa, dándole la seguridad del caso, que el acuerdo que si se llega a firmar más adelante tendría un control legal, es decir, ante el juez, y no tendría un control político. O sea, ¿tienen miedo todavía? O sea, ¿podrían retractarse todavía? ¿Cuál es el contexto en el que se están moviendo cuando usted ha conversado ya con estos exdirectivos? Es decir, ¿estamos hablando de que están en una conversación inicial o ya intermedia o para llegar finalmente a un acuerdo? No, ya está la solicitud firmada por ellos, ya los funcionarios están dando información, las pruebas se están entregando, pero hay una natural preocupación por los efectos políticos que los acuerdos están teniendo aquí en el país. Se refiere a lo del tema de Odebrecht, que en realidad va a haber un ministro que va a tener que responder 21 preguntas y digamos que ya ahora se sabe incluso el acuerdo preliminar. Pero si me permite, para explicarle a la población, en un proceso de colaboración eficaz es un acuerdo, primeramente lo dirige el Ministerio Público. El fiscal es el que determina qué delitos ha cometido el colaborador y es la base sobre la cual se mide la reparación civil. O sea, claro, ellos asumen su, digamos, culpabilidad en este tema, parten de eso. Y el fiscal nos dice a los procuradores sobre qué marco fáctico vamos a medir la reparación civil, es decir, sobre qué delitos. No podemos ir más allá, es decir, si son 4 proyectos en el caso de Odebrecht, es sobre esos 4 proyectos. Yo no puedo medir reparación sobre proyectos que no ha reconocido la empresa, eso es por un lado. Segundo, se llega a un acuerdo de colaboración eficaz, el Ministerio Público otorga los beneficios, se llega a un acuerdo respecto al monto de la reparación civil, que en el caso de Odebrecht ha sido en base a la ley, es decir, este monto hubiera sido igual el día de hoy o en el futuro, y luego que se llega al acuerdo y es firmado por las 3 partes, tiene que pasar un control de legalidad. Es decir, lo determina un juez. El juez tiene que aprobar. Eso es lo que está pasando con el caso Odebrecht. Y eso está regulado en el Código Procesal Penal, además. Claro, lo que pasa es que la gente se pregunta por qué se hablaba en el 2017 de montos infinitamente mayores y hoy se habla de un monto que es muchísimo menor. Estamos hablando de 610. Tiene una explicación. Fíjese usted. En el año 2017 se hizo el cálculo de reparación civil en base al Código Civil. Luego, en el siguiente año, en el 2018, salió la ley 3737 y su reglamento, que establecía unas fórmulas de cálculo. Y ese es el monto que ha salido. Pero permítame decirme algo que es importante. Una cosa son montos, en el año 2017 hicimos un cálculo desde el punto de vista del Código Civil, pero son montos procesales judiciales. Sí, claro. Es para litigar. No quiere decir que el monto que presente la parte, el juez pero lo se acoja. Conoció ese monto. Estábamos hablando de 1.500 millones, que eran 3.400 millones de soles, más o menos. Que incluía más proyectos, no los 4. Claro. Y eran montos para ser litigados. Pero por eso también la gente se pregunta, ¿por qué solamente 4 y no todos los que hubo en el Perú? O sea, en realidad también hay una respuesta que... Claro, ahí lo que hay que tener en claro es que son 4 proyectos porque el marco del acuerdo lo fija la Fiscalía al momento que dice cuáles son los hechos sobre los cuales hay que calcular. Y el colaborador voluntariamente reconoce que son 4 proyectos sobre los cuales hay actos ilícitos. Claro, que es donde admiten los asuntos ilícitos. Y el resto de hechos que se presumen ilícitos de otros proyectos, la Fiscalía y la Procuraduría lo siguen litigando en otras investigaciones. Sí. Por otro lado, como le he explicado, intervienen las partes que he mencionado y quiero ser enfático.
quien habla ejerce el cargo desde hace varias gestiones municipales. De la época de la doctora Marisol Pérez Tello, el ministerial, el doctor Mendoza, el doctor Eresi y ahora el doctor Vicente Ceballos. Ninguno de ellos me ha dado alguna directiva sobre el particular. Sí. Hemos definido, desde la fecha que asumí la gestión, una estrategia legal donde hemos incorporado a 30 empresas para cobrarle la reparación civil. Déjeme preguntarle, porque justamente eso está en discusión. ¿Usted exime de responsabilidad al ministro Ceballos respecto a este acuerdo? Yo lo que estoy diciendo es que estoy ejerciendo mi cargo de manera autónoma. Los ministros son... Pero depende del Estado también, pues, ¿no? Los procuradores dependemos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y quien lo preside es el ministro de Justicia. El ministro de Justicia. Como tal, tenemos el deber de informar. O sea, tiene un espacio de discrecionalidad. Exactamente, donde ejercemos nuestra autonomía. Nosotros podemos informar sobre cálculos de reparación civil, montos. De hecho, fuimos consultados cuando se iba a dar el reglamento, dimos nuestra opinión, pero de ninguna manera algún tipo de injerencia en nuestra decisión. ¿Y el ministro conoce detalles de esto? Bueno, conoce las generalidades respecto a la reparación civil. Solamente eso. Exactamente. No podemos informar temas relacionados a hechos penales. ¿Por qué al ministro no? Porque están dentro del marco de la reserva. Podemos informar temas que pueden ser de conocimiento del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, pero temas relacionados a hechos criminales, de ninguna manera. Y lo que va a responder en el Congreso de la República, entiendo que usted ve desde ese punto de vista, pero eso se ve también de alguna forma como que la presencia en el Congreso va a tener que entrar en algunos detalles respecto a las 21 preguntas que le van a hacer y a partir de eso una discusión sobre el tema. Entonces, en algunas preguntas que no va a poder decir absolutamente nada porque no tiene conocimiento. Efectivamente. Lo que pasa es que la ley ahí, Mónica, señala que la ley de procuradurías y la ley 3737 señala que la competencia para la fijación del cálculo de reparación civil es de los procuradores. Correcto. ¿No? Entonces nosotros sí tenemos deber de informar cuando se nos pregunta sobre los trámites, así como todas las procuradurías, pero la competencia es de la Procuraduría para fijar legal. O sea, así venga el ministro y les diga, oiga, tengo que saber esto, usted dice, señor ministro, no puede saber usted esta parte. Sobre todo porque estamos en el marco de la colaboración eficaz. Porque si fuera un proceso común, un proceso penal común, probablemente sí podríamos informarlo. Pero como tiene una reserva, el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial, no podemos develar muchos aspectos de esa información. Ahora, si me permite, se puede caer en la contradicción que se pueda censurar a un ministro por un acuerdo que luego es aprobado judicialmente por el juez. Yo creo que aquí hay una desinformación que está siendo generada lamentablemente y con todo respeto por la congresista Vilca Toma. Yo entiendo que la mayoría de congresistas que han firmado este acuerdo lo han hecho de muy buena fe. Sin embargo, debo decir que está incurriendo en desinformación, desinformando. Una de estas... Sí, solamente una pregunta a propósito de eso. ¿Va a ser una interpelación que es un derecho constitucional que podría tener un ministro? De ahí a la censura, digamos, hay un paso. Pero en el caso de que el ministro sea censurado, ¿tiene alguna implicancia legal en el sentido del acuerdo o no? No, ninguno. Porque lo aprueba... O sea, no pasa nada si lo censura. Por el principio de división de poderes, quien aprueba es el Poder Judicial. Pero además quien determina si hay un exceso, si hay una irregularidad, una ilegalidad en estos acuerdos a los que hemos arribado las partes es el Poder Judicial. No hay otro poder ni otro órgano que pueda determinar si hay un exceso en lo que nosotros hemos acordado. Casualmente es el control de legalidad, porque se evalúan dos cosas. Control de legalidad, si todo está conforme a norma y si es razonable los acuerdos a los cuales hemos llegado todas las partes. Eso lo va a evaluar un juez. Entonces, en realidad, claro, hay un control político, no hay un ejercicio político, pero no afectaría el procedimiento. Entonces, ¿no? digamos, para concluir, este acuerdo, el hecho del control de la legalidad, el hecho de que el juez o la jueza determine que es válido para el Perú, nos va a dar la posibilidad de llegar hasta las últimas consecuencias y meter a la cárcel a quienes debemos meter a la cárcel por estas cosas? Bueno, se trata de eso, se trata de conocer, tener toda la información, tener las pruebas para que los fiscales puedan hacer su trabajo y finalmente llegar a un juicio con las pruebas para que puedan sustentar una futura condena. Sin eso no las tendrían.
No hay forma, porque la gran mayoría de los casos de Odebrecht se basa en base a la información dada por la empresa. Bueno, yo les agradezco muchísimo, deseo mucha suerte. Nosotros lo único que queremos es que se llegue hasta el final de esta investigación y que los culpables vayan a donde tienen que estar. Lo que no queremos ver es desigualdad de tratamiento. En algunos sí y en otros no, que es a veces la percepción que puedan tener algunos en el país. Bueno, los fiscales están avanzando. Hay un cúmulo de información que están procesando. Justamente lo positivo de este convenio... Para abrir el abanico de los culpables. Con OAS, exactamente, está abriendo el abanico y teniendo más información. Pero hay que tener paciencia porque se trata de un trabajo sostenido en el tiempo. Muy bien. Yo les agradezco a los dos y les deseo mucha suerte en esta investigación. Estaremos muy al tanto. Y bueno, nada, nuestro trabajo es preguntar y preguntar y ustedes nos dirán lo que tengan que decirnos. Vamos a regresar con otro tema que también es francamente un escándalo.